Ya, entonces ya empezando la grabación, vamos a empezar con la semana 4, que vendría a ser la fisiopatología de la hipertensión y de la enfermedad isquémica coronaria. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Ya, acá está. Entonces, básicamente, ¿alguno de ustedes sabe qué es hipertensión? A ver qué tan en contexto están. ¿Qué les suena? ¿Qué valores creen que son? ¿Qué se debe? Nada, chicos. Tengo entendido que es una condición médica, pues que donde la sangre va a ejercer más presión de manera constante a las arterias. Ujú. Ya, perfecto. Es una buena definición. Entonces, básicamente, la hipertensión arterial va a ser una condición, exacto como dices, de forma crónica durante muchos años. Se va a caracterizar por el aumento persistente de la presión tanto sistólica, y en cuanto a la sistólica, vamos a ver estos valores: 140, o sea, mayor de 140, esa es en la sistólica, y diastólica mayor de 90, diastólica. Entonces, si yo veo a mi paciente con más de 140 o más de 90 respectivamente, puedo decir que sí, mi paciente está con hipertensión arterial. Entonces, eso según las guías actuales que utilizamos, ¿ya? No se olviden, como les dije, que la hipertensión es una condición crónica. Un paciente hipertenso básicamente siempre va a ser hipertenso. Obviamente se le puede controlar, pero no se le puede curar, nunca. ¿Ok? Entonces, más o menos alrededor del 30% de la población adulta va a tener hipertensión. Sobre todo, tiene mayor prevalencia en las personas que vienen de países con ingresos bajos o países de mediano desarrollo. ¿Ya? ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Vamos a clasificarlos en modificables y en no modificables. Cuando nos referimos a modificables, más que nada nos referimos a lo que es el medio ambiente y al estilo de vida. Por ejemplo, paciente que consume mucho sodio, o sea, mucha sal, una vida sedentaria, un paciente obeso, consumo excesivo de alcohol, tabaco, estrés crónico, etcétera, etcétera. Todo esto va a generar daño vascular de tipo crónico, ¿no? Lo que me puede generar una hipertensión. Y en el caso de los no modificables, tenemos a la edad. El riesgo va a aumentar con la edad. Mientras más años tienes, más riesgo de desarrollar hipertensión tienes. El sexo. Normalmente es más frecuente en hombres jóvenes que en mujeres, pero en las mujeres aumenta significativamente luego de que pasa la menopausia, ya que pierden sus niveles de estrógenos que funcionan como un factor protector, ¿verdad? La historia familiar de la hipertensión, también hay factores genéticos que pueden contribuir a que tú también a tu hijo le heredes, por así decirlo, la hipertensión. La raza también. Am, en personas de ascendencia africana, ellos tienden a desarrollar más hipertensión. Y en cuanto a la genética, también, ¿no? Como les mencionaba, de padres hipertensos, es muy probable que los hijos puedan desarrollar hipertensión más adelante. También, obviamente, depende de sus factores modificables, ¿no? De qué tipo de vida llevan estos pacientes. En cuanto a sus valores, tenemos que no va a existir una sola clasificación. Actualmente, en verdad, tenemos varias guías. Por ejemplo, tenemos la canadiense, la americana, también tenemos lo que es la europea. Pero normalmente en Perú, por lo que he visto, en algunos hospitales nosotros vamos a utilizar la europea, pero hay otros en donde se basan en la americana. Sin embargo, por lo que yo he visto en los exámenes, más que nada te preguntan la americana, se basan en la americana. Em, pero creo que para fines académicos deberían tener presente ambas, o sea, léanse la guía tanto europea como la americana, porque hay varias preguntas a veces que sí te hacen de ambas guías y algunas tienen otros parámetros, ¿no? Entonces es importante que tengan siempre la información actualizada. Entonces, como les digo, la que usamos ahorita vendría a ser esta de acá, la guía de 2017 de la American Heart Association.
y nos da estos valores. Clasifica la hipertensión en normal, elevada, hipertensión de grado 1 e hipertensión de grado 2. ¿Ok? Una presión normal es un paciente que está en menos de 120 en sistólica y menos de 80 en diastólica. Elevado ya se considera entre 120, 129 y menos de 80 en diastólica. ¿Y cuándo es que yo digo hipertensión? De grado 1, por ejemplo, 130, 139, 80, 89. Ya. ¿Se acuerdan que les estaba diciendo pues que era 140, 190? Bueno, esos datos son de la Sociedad Europea de Cardiología, ¿ok? Europea. Pero como les digo, básicamente en el examen a veces te preguntan la americana, pero apréndanse los dos valores. Yo le diría que los dos cuadros los tengan ahí en la mente bien presentes, porque seguro les pueden preguntar, según la guía americana, ¿cuál es el valor? Según la guía europea, ¿cuál es el valor? Y no son tan diferentes, entonces creo que es posible. Entonces, si se dan cuenta, en comparación de las dos guías, en la clasificación de la guía americana va a reducir básicamente el umbral para el diagnóstico de la hipertensión. O sea, considera la hipertensión en grado 1 a partir de cifras de 130, 80, ¿no? Entonces, ¿eso por qué lo hace? O sea, ¿por qué Estados Unidos baja tanto su umbral? Esto lo hace con el objetivo de identificar y tratar a más personas, ¿verdad? Porque si yo ahorita en el hospital, no sé, el Hipólito, por ejemplo, me pongo a medir, ya, voy a encontrar más gente entre 100, más de 140, 90, o voy a encontrar más gente de 100, mayor de 130, 80. ¿Ustedes qué creen? Bueno, este, lo que va a pasar es que yo voy a encontrar mucha más gente que esté en el rango de hipertensión grado 1, según la guía americana, que en el grado de hipertensión según la guía europea. Entonces, por eso los americanos lo han hecho, para poder tratar a más personas con el riesgo de enfermedad cardiovascular, ya que hay algunos estudios que indican que la presión arterial se eleva por encima de 100, cuando la presión arterial se eleva por más de 100, mayor de 115 mililitros de mercurio, la probabilidad y la propensión de que tiene esta persona para desarrollar un SB, una enfermedad cardiovascular, también aumenta. Entonces, como encima de 115 ya estás en peligro, por eso los americanos prefieren tener un rango de 130 y ya empezar a chequearte, ya empezar a tratarte como un paciente hipertenso y tener más controles. Pero como les digo, en el 2024 la Sociedad Europea de Cardiología publicó esta nueva guía donde se categoriza un poquito más distinto y un poquito más simplificado a la hipertensión en los adultos. Y esto se va a definir lo que le estoy diciendo, hipertensión más de 140 diastólica y más de 90 sistólica. Perdón, al revés. Sistólica más de 140 y diastólica más de 90. Entonces, básicamente, estos son los datos que nosotros utilizamos en Perú, o sea, en los hospitales cuando vamos, en MINSA sobre todo, que yo he visto, Loaiza, 2 de mayo, al paciente tú lo calificas como hipertenso con estos valores, no con la americana. Ya, entonces estos serían los valores, aquí se los aprenden y ya pasamos a lo que es la fisiología. Entonces, para poder aprender o entender lo que es la fisiopatología de la hipertensión o en general de un problema cardiológico, nosotros hay que ver primero la fisiología, ¿no? Entonces, tenemos esta fórmula bien cortita, bien bonita y que va a resumir básicamente todo. Esto nos dice que la PA, o sea, la presión arterial, es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. O sea, supongo que ustedes ya han visto esa fórmula en fisiología, si no me equivoco. ¿Algunos saben qué es el gasto cardíaco? ¿A qué les suena? ¿O no es su fuerte la cardiología? ¿Ya nada? Bueno, entonces vamos a ver lo que es cada uno de estos factores. Ah, ahí levantó la mano, a ver.
Mel, creo que levantaste la mano, Mel. Sí, que era el volumen de sangre que el corazón bombea por minuto Sí, en esa. perfecto, muy bien. Buena respuesta. Entonces, eso sí es gasto cardíaco. Entonces, vamos a pasar a definir cada una de las cosas y empezamos con la presión arterial. La presión arterial va a ser la fuerza que va a ejercer la sangre contra las paredes de los vasos. Básicamente, acá está mi vaso, mi sangre, y va a tener fuerza contra las paredes. Eso básicamente es mi presión arterial. Y su valor depende de dos factores principales, como vemos acá, del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco, como lo dijo Mel, es el volumen de sangre que el corazón va a expulsar por minuto. Justo acá está. Y depende de dos parámetros muy importantes. Depende de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, pues básicamente es el número de latidos que hay por minuto y dependen de la actividad adrenérgica simpática del cuerpo. Y también depende el gasto cardíaco del volumen sistólico. ¿Está acá? El volumen sistólico es la cantidad de sangre que va a expulsar el corazón en cada uno de nuestros latidos, ¿ya? Y este volumen depende de varias cosas también, de la precarga, del inotropismo. El inotropismo es la capacidad de contractibilidad que tiene el corazón y de la postcarga, ¿ok? Todo eso me genera el volumen sistólico. Y luego pasamos al otro factor, que es la resistencia vascular periférica. Esta resistencia va a ser la resistencia que ofrecen los vasos hacia el flujo de sangre. O sea, básicamente lo opuesto que la presión arterial, ¿no? En este caso tenemos también otro vaso, y glóbulos por acá de sangre, y los vasos ejercen presión sobre la sangre, ¿no? Entonces, esto es resistencia vascular periférica. Está dada, ¿por qué? Por la constricción de mis vasos, sobre todo de las arterias que son de mediano calibre, que van a generar una fuerza que se va a oponer a la sangre al momento de salir del ventrículo izquierdo. Y esta resistencia vascular periférica va a estar regulada por dos cosas: por el tono vascular y la viscosidad de la sangre. El tono vascular está controlado por el sistema nervioso simpático, porque el simpático es el que se encarga de constriñir, o sea, estimula la vasoconstricción utilizando catecolaminas. También el tono vascular depende de sustancias locales, como por ejemplo el óxido nítrico. El óxido nítrico es vasodilatador, y también la endotelina, pero la endotelina es vasoconstrictor. Entonces, estos factores también sería importante que se los aprendan. Óxido nítrico, cuál es su efecto. Creo que he visto preguntas por ahí, si preguntan. Y también factores hormonales, como por ejemplo la angiotensina 2 y la vasopresina. Estos dos, que son vasoconstrictores, no se olviden, ¿ok? Y por último, la viscosidad de la sangre. A mayor viscosidad va a haber mayor resistencia. ¿Ok? No se olviden todas estas relaciones que hay. Entonces, vamos a ver cuáles relaciones son directamente proporcional y cuáles son inversamente proporcionales. ¿Ok? Las directamente proporcionales tenemos a la presión arterial y al gasto cardíaco. ¿Y por qué es directamente proporcional? Porque si el gasto cardíaco aumenta, por ejemplo, cuando hay mayor frecuencia cardíaca, la PA, la presión arterial, también va a aumentar, siempre que la resistencia vascular periférica se mantenga constante. Por ejemplo, sale a correr, o sea, está haciendo ejercicio, va a aumentar mi gasto cardíaco porque mis músculos, necesito más oxígeno, necesito más sangre que fluya por mi cuerpo, entonces el gasto cardíaco va a aumentar y por lo tanto mi presión arterial va a aumentar. ¿No? Pero en este caso sería algo fisiológico, ¿no? No sería hipertensión arterial, nada que ver. Otro caso vendría a ser lo que es la presión arterial y la resistencia vascular periférica. Si la resistencia vascular periférica aumenta en caso de que haya vasoconstricción, la presión arterial también va a aumentar, pero en este caso siempre que el gasto cardíaco se mantenga constante.
Por ejemplo, en un estado de estrés, nuestro sistema simpático genera vasoconstricción y esto puede elevar nuestra presión arterial. Por ejemplo, nos están a punto de robar en la calle, eso estamos en un estado de estrés, claramente. Entonces, nuestro sistema simpático va a generar vasoconstricción y si en ese momento un médico te mide la presión, va a salir elevada, ¿no? Por el estrés y la vasoconstricción. Y las relaciones inversamente proporcionales son las siguientes. Tenemos aquí al gasto cardíaco y a la resistencia vascular periférica. Si la resistencia vascular periférica disminuye en caso de que haya vasodilatación, el gasto cardíaco debe aumentar para poder mantener un equilibrio y mantener la presión arterial constante. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio, ciertas arteriolas dentro de los músculos se van a empezar a dilatar. Esto va a disminuir la resistencia vascular periférica. Entonces, como esta acción disminuye la resistencia vascular periférica, el corazón empieza a compensar aumentando el gasto cardíaco para poder garantizar un flujo adecuado y que no estemos hipoperfundidos. Luego, vemos la PA y el diámetro de los vasos sanguíneos. La resistencia vascular periférica es inversamente proporcional al diámetro de los vasos. Eso no se olviden. Seguro lo pueden preguntar, en verdad, a veces son bien específicos. ¿Ok? Si se reduce el diámetro por vasoconstricción, va a aumentar la resistencia vascular periférica y por lo tanto la presión arterial va a aumentar. Por ejemplo, en hipertensión crónica. En hipertensión crónica, podemos encontrar el diámetro reducido de ciertas arteriolas y esto va a aumentar la resistencia vascular periférica y va a generar una elevación de la presión arterial. Ya. Hasta ahí todo claro, chicos, las relaciones y todo. Pero creo que sí preguntan un poco de esto. Como verdadero y falso, por último. Y en verdad, si entienden todo esto, ya entienden todo. ¿Alguna duda? No. Ya bueno, a ver. Seguimos con ¿por qué tenemos hipertensión? Tenemos hipertensión por lo siguiente. Porque el gasto cardíaco está incrementado o porque la resistencia vascular periférica está incrementada o porque los dos valores están incrementados. ¿Ya? Entonces, la hipertensión arterial es una condición multifactorial, eso no se olviden, y que tiene una fisiopatología que básicamente va a radicar en un desequilibrio entre el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, que como ya vimos antes, son los factores que van a determinar que yo tengo una buena o mala presión arterial. Entonces, este desequilibrio se puede dar gracias a múltiples mecanismos, como por ejemplo la disfunción endotelial. A ver, acá está. Factores endoteliales. Eso es un factor. Otro, hiperactividad ¿de qué? Del sistema nervioso simpático. Acá está, acá está. A ver, hiperactividad del sistema nervioso simpático en casos de estrés. Otro factor. De ahí encontramos una actividad anormal de la renina, o sea, hiperactividad del sistema renina angiotensina aldosterona. Otro factor. Todos estos factores y también los que vemos acá, la obesidad, las alteraciones genéticas, lo que les mencioné, la ingesta excesiva de sodio, todo eso va a ser factores importantes para que yo pueda desarrollar una hipertensión arterial. Un ratito. Ya. Ok, entonces, vamos a hablar de la disfunción endotelial y el desequilibrio vascular. Básicamente lo que va a pasar es que el endotelio vascular es el encargado de regular el tono de los vasos sanguíneos porque libera sustancias vasodilatadoras, como el óxido nítrico.
y sustancias vasoconstrictoras como la endotelina, por ejemplo. Entonces, lo que va a pasar es que en la hipertensión arterial va a ocurrir una disfunción endotelial porque van a haber factores de estrés oxidativo, va a haber inflamación crónica, va a haber daño vascular. Entonces, todos estos factores dañinos para el endotelio va a generar una disminución de sus vasodilatadores. ¿Ya? A ver acá. Disminuye los vasodilatadores. Ya, disminuyen los vasodilatadores y aumentan los vasoconstrictores. ¿Ok? Entonces, si yo disminuyo los vasodilatadores y aumento la constricción, ¿qué va a pasar con mi resistencia vascular periférica? ¿Sabes qué opinan? Es fácil. ¿Qué va a pasar con la resistencia vascular periférica? ¿Aumenta o disminuye? Chicos, ¿ninguna idea? ¿O no se está entendiendo quizás? No sé, es muy temprano. Bueno, entonces, básicamente, si disminuyo los vasodilatadores y aumento los vasoconstrictores, la resistencia vascular periférica va a aumentar, se va a elevar, porque hay vasoconstricción. Claro, predomina la vasoconstricción. Ya, esto va a generar rigidez también de la arteria y esto en conjunto va a generar una dificultad para que pase el flujo sanguíneo. Y esto va a contribuir al aumento de presión arterial. Luego, el sistema nervioso simpático. En pacientes que tienen hipertensión, el sistema nervioso simpático está como que hiperactivo y esta hiperactividad aumenta la liberación de catecolaminas. Ya aumenta las catecolaminas. ¿Ok? ¿Cuáles son ejemplos de catecolaminas? La noradrenalina y la adrenalina. Estas catecolaminas van a estimular a los receptores adrenérgicos. ¿Ok? Y vamos a poner, hay distintos receptores adrenérgicos. Tenemos a los alfa 1, 2, beta 1, 2, 3, etc. Pero en este caso nos importan los alfa 1. ¿Por qué? Porque actúan a nivel de los vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. ¿Y qué hacen? Constricción. ¿Y de ahí cuál otro me interesa? Me interesa los beta 1. Estos ya no actúan a nivel de los vasos, sino que actúan a nivel del corazón, que es distinto, no se van a confundir. Y directamente, pues la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, esto, esta actividad, este aumento de las catecolaminas que activan los factores adrenérgicos, o bueno, los receptores adrenérgicos, va a generar un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Se va a aumentar esto, se va a aumentar la contractibilidad, va a aumentar la vasoconstricción y todo eso, si yo aumento contractibilidad, aumento frecuencia, más constricción, ¿qué me da? Pues me da que el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica se eleven. Esto es lo que sucede en condiciones normales. Sin embargo, si producimos mucha noradrenalina, porque en este caso el paciente hipertenso tiene un sistema simpático hiperactivo, entonces va a producir estas catecolaminas en exceso, harta noradrenalina, harta adrenalina. Entonces va a permanecer por eso en un estado como que de estrés crónico, ¿no? Entonces, básicamente, si se dan cuenta, lo que les estoy explicando es cómo es que la hipertensión
una vez que te dañes el endotelio, etcétera, se estresa, lo que sea, ¿cómo es que la hipertensión se mantiene perenne durante toda la vida desde que se te diagnostica? ¿Cómo se convierte en un círculo vicioso prácticamente? Como que tengo hipertensión, se me altera mi sistema simpático, se activa mucho más. Eso me genera más hipertensión y así, y más hipertensión y más hipertensión y así. Luego hablamos de la hiperactividad del sistema nervioso, perdón, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto lo tenemos mejor acá. Ya. Entonces, en respuesta a estímulos de hipoperfusión, no se olviden, mejor lo coloco acá, frente a la hipoperfusión, se me activa el SRAA. ¿Ok? Se activan los receptores beta 1 en el riñón. Beta 1 en el riñón. ¿Para qué? Para que el riñón pueda liberar a su famosa renina. Esta renina, ¿qué va a hacer? Va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. Acá no aparece. Vamos a poner acá. Angiotensina 1. Y esta angiotensina 1, a través de una enzima muy importante, que es la enzima ECA, que la encontramos en los pulmones, va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Ok? Básicamente, bueno, todos estos factorcitos son importantes, pero con el que nos quedamos es con la angiotensina 2. ¿Qué es lo que va a hacer esta? ¿Cuál es su importancia? Pues lo importante es que, a ver, chicos, para que participen, para ver si saben, la angiotensina 2 es vasoconstrictor o vasodilatador. ¿Ustedes qué creen? Yo soy lo mismo en fisiología, de hecho. Vasoconstrictor. Vasoconstrictor, Sí. ya, muy bien, sí. Sí, chicos, tienen que participar, si no me van a hacer que les prenda las cámaras. Nadie quiere eso. Así que, ya pues, entonces sí, la angiotensina 2 es vasoconstrictor, ¿ya? Vamos a colocarlo acá. Vasoconstrictor. Ya. Entonces, como es vasoconstrictor, estimula la liberación de la aldosterona también, por si acaso. Tiene como que dos funciones principales, tanto la liberación, o estimular la liberación de la aldosterona, como vasoconstriñir los vasos. Y esto de la aldosterona va a ser a nivel de las glándulas suprarrenales. ¿Y cuál va a ser la acción de la aldosterona? La acción de la aldosterona va a ser promover la retención, o sea, aumenta la retención ¿de qué? De sodio y agua. ¿Ok? A ver, ¿y por qué es que todo esto se dio? O sea, ¿para qué mi cuerpo empezó a retener sodio y a retener agua? ¿Por qué? Porque inicialmente mi cuerpo detectó hipoperfusión, detectó que estábamos con poco volumen, con poco gasto, entonces activó todo este sistema para que al final empecemos a guardar y empezamos a retener más sodio, más agua. Esto disminuirá la diuresis, por ejemplo, ya no vamos a orinar tanto. Entonces, esto va a generar un aumento de nuestro volumen intravascular y junto a la vasoconstricción que me dio la angiotensina 2, vamos a elevar, sí, esto en conjunto, vamos a elevar mi PA de forma constante. ¿Ok? Entonces, todo claro con el sistema reninina-angiotensina, ¿verdad? Y luego tenemos lo que es el remodelado, remodelamiento vascular. Y esto quiere decir que cuando un paciente tiene hipertensión crónica, los vasos sanguíneos van a experimentar una remodelación vascular. ¿Y qué es lo que pasa en esta remodelación? Por ejemplo, mi vaso de así se remodela, cambia
y se engrosa. Mucho más gordito. Ya. Entonces, se va a engrosar la capa muscular de las arteriolas y los depósitos de colágeno en las paredes vasculares. Entonces, este proceso lo que me genera claramente es, ¿cuál creen ustedes que está más rígida? ¿Esta acá o esta acá? ¿Cuál va a ofrecer más resistencia vascular periférica? Muchas chicos. Ya bueno, claramente la que va a ofrecer más resistencia y va a estar más rígida va a ser la que está engrosada. ¿Ya? Entonces, esto va a reducir su capacidad de los vasos para poder adaptarse a ciertos cambios en el flujo sanguíneo. Entonces, esto también es un factor que contribuye a que se perpetúe la elevación de la presión arterial. ¿Ya? Entonces, esto sería el remodelamiento vascular. Listo. Todo eso vendría a ser básicamente la fisiopatología. Ahora ya, sí, ya para terminar hipertensión, ya sería lo último, vamos a ver la etiología y daño a órgano blanco. ¿Ok? El tipo de hipertensión más común es la hipertensión primaria, o también llamada idiopática, o también llamada esencial. Ya la encontramos en un 90-95% de los pacientes que son hipertensos. Estas no van a ser causadas por un solo factor, sino que pueden ser como una consecuencia del conjunto de ellos, como por ejemplo la genética, la edad, el consumo de sal, el sistema adrenérgico hiperactivo. Entonces, todo esto me va a generar una hipertensión de tipo esencial. Por otro lado, tenemos a la hipertensión de tipo secundaria, que básicamente lo vamos a ver en un 5%. No muchas personas, cuando son diagnosticadas de hipertensión, son de tipo secundaria. La mayoría son primarias, no se sabe por qué, o es un conjunto de tantas cosas, entonces, no se especifica una causa. ¿Y por qué se le llama secundaria? Porque se produce debido a enfermedades que tiene el paciente. O sea, enfermedades que yo puedo identificar como doctor. Digo, ok, tiene hipertensión por tal cosa. En cambio, la primaria no. ¿Y cuál es la diferencia importante entre la primaria y la secundaria? La primaria no se cura, pero la secundaria sí. Bueno, obviamente se cura. ¿Por qué? Porque vamos a curar la enfermedad de fondo que me está causando esta hipertensión. Pero obvio, si es que yo no puedo curar esta enfermedad de fondo, pues claramente la hipertensión tampoco se va a curar. Pero más o menos esa es la lógica, ¿no? Y otra característica es que los pacientes con hipertensión secundaria normalmente tienen menos de 35 años, menos de 40 años. Son personas más jóvenes. En cambio, la hipertensión primaria o idiopática ya lo vemos en pacientes mucho más mayores, 70 años, 80 años, ¿no? Que ya básicamente por la edad ya uno empieza a desarrollar tantas enfermedades. Entonces, eso sería básicamente ejemplos de por qué te podrías tener enfermedad de hipertensión arterial secundaria. Por ejemplo, si tienes problemas renales y que veíamos en el riñón, el sistema renina-angiotensina aldosterona. Si tengo un problema renal, esto afecta mi sistema renina-angiotensina aldosterona y empiezo a retener sodio, perdón, agua y sodio. Y esto me va a elevar la presión arterial. Entonces, soluciona mi problema renal, soluciona mi pH. Otro caso, también hay consumo de medicamentos como corticoides, AINES o algunos descongestionantes que me pueden generar vasoconstricción. Entonces, si yo elimino esos factores, la hipertensión también se va. Y ahora pasamos a lo que es daño de órgano blanco. Entonces, eh, básicamente acá es explicarle cuál es el círculo vicioso de la hipertensión. Entonces, la disfunción endotelial, la hiperactividad del sistema nervioso simpático
Y el sistema renina, angiotensina y aldosterona no solamente van a elevar la presión arterial, sino que también van a generar daño a los órganos blancos. ¿Cuáles son los órganos blancos? Y esto no se olviden porque seguro si les preguntan en los exámenes. Los órganos blancos son corazón, cerebro, riñón y ojo. Todos estos son los órganos blancos. Estos órganos blancos se les llama básicamente a que, por ejemplo, si el cuerpo está pasando por una fase de hipoperfusión, lo que va a pasar es que nuestro cuerpo va a empezar a preferir mandar sangre, lo que haya de sangre, a estos órganos, corazón, cerebro, que son muy importantes. ¿Ya? Entonces, este daño a órganos blancos va a perpetuar el estrés sobre el sistema cardiovascular y va a agravar aún más la hipertensión. Y esto va a favorecer a que haya desarrollo de complicaciones como insuficiencia cardíaca, en este caso insuficiencia renal, que puede ser crónica, accidentes cerebrovasculares, ACV, aterosclerosis en los vasos. En los ojos daña también, la hipertensión daña los vasos de los ojos, entonces no puede causar ceguera. Y sí, básicamente eso. También no se olviden que los pacientes con hipertensión tienen un peor pronóstico frente a enfermedades coronarias. No es lo mismo que a mí me dé un infarto con que a un paciente con hipertensión de tipo 1 le dé un infarto, no sé, a los 60 años. Tanto por la edad como porque tiene hipertensión, el paciente se va a demorar más en salir de hospitalización, se va a demorar más en recuperarse, va a tener más consecuencias que lo tendría yo. Y ni siquiera tanto por mi edad, obvio que sí por mi edad, pero también porque no tengo hipertensión, ¿no? Entonces, eso también no se olviden. Y básicamente todo eso sería lo que es hipertensión. ¿Tienen alguna duda para pasar a enfermedad coronaria isquémica de una vez? Ya eso sería lo último. ¿No? Ya, entonces creo que es bastante fácil. Hipertensión es bien lindo. Ya. Enfermedad coronaria isquémica, entonces. Esta va a ser una de las principales causas de morbimortalidad, sí, exacto, a nivel mundial. ¿Y por qué? Se caracteriza básicamente de la disminución del flujo sanguíneo hacia el miocardio, generalmente debido a que hay formación de placas de ateroma en las arterias coronarias. Por ejemplo, nosotros acá vemos una arteria, muy bonita la arteria, con sus capas, todo, pero en la luz, imaginemos que acá el flujo, ya, incluso acá el flujo ya está un poco disminuido, pero acá es otra cosa, ¿no? Imaginemos que acá entra suficiente sangre, pero acá, uy, una placa, otra placa. ¿Qué hacen estas placas? Forman como un embudo en tu vaso. Entonces, esto hace que toda esta cantidad de sangre que está entrando, todo este flujo, no va a pasar por acá. O si va a pasar poquito. Entonces, no va a llegar suficiente flujo sanguíneo a mi corazón. ¿Ya? Entonces, este proceso de aterosclerosis va a generar una reducción en el suministro de oxígeno y nutrientes al músculo cardíaco. Entonces, esto puede provocar una angina de pecho o hasta eventos un poco más graves y aparatosos como un infarto agudo de miocardio. ¿Ok? Esta enfermedad coronaria isquémica también es considerada una enfermedad multifactorial porque su desarrollo está influenciado por factores genéticos, factores metabólicos, como síndrome metabólico, obesidad, resistencia a la insulina y ciertos estilos de vida, como por ejemplo, pues también el tabaco, sedentarismo, ¿no? Además, también el factor de la edad avanzada es muy importante, el factor de ser hombre también es muy importante, aumenta la probabilidad de poder padecerla. Y lo mismo que en la hipertensión, cuando ya las mujeres pasan a la posmenopausia, claro, luego de la menopausia, este riesgo aumenta. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí un poquito de anatomía, para que se acuerden, perdón. Entonces, vamos a ver las arterias que nutren al corazón. Con esto nos referimos a las arterias coronarias. Tenemos coronaria izquierda y coronaria derecha. ¿Ok? Estas arterias nacen de la parte más superior del corazón, la parte más arriba, y se van a ir ramificando, adoptando una forma de corona, y por eso le llaman coronarias. Por los malos hábitos de vida y por nosotros consumir tantas grasas,
el colesterol va a poder irse depositando en estas arterias coronarias y va a generar lo que es la aterosclerosis, que ahorita les voy a explicar exactamente qué es. Sin embargo, no se olviden que para que el colesterol pueda circular por la sangre necesitamos de ayuda de algo, porque el colesterol no puede circular libre por la sangre. ¿Necesitamos de qué? De lipoproteínas. Lipolípidos. Ya. Entonces, necesito lipoproteínas porque mi colesterol no es soluble en agua, no es soluble en el plasma de la sangre, entonces no puede circular solito. Ya. Entonces, las lipoproteínas básicamente eh, han sido creadas por el organismo como para poder transportar estos lípidos como un paquetito. Es como encierran en un paquete a las grasas o a los lípidos y los envían. ¿Ya? Entonces, dentro de este paquete podemos encontrar tanto colesterol como triglicéridos. Entonces, esta va a ser la grasa que vamos a querer movilizar. ¿Ya? Entonces, gracias a que las lipoproteínas me dan una cubierta proteica, por eso viene la parte proteína, esta cubierta me permite que esta estructura pueda viajar libremente a través de por la sangre, a través de un órgano a otro órgano, y así se pueda transportar lo que son los lípidos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de lipoproteínas? Tenemos al kilomicrón, al VLDL, al LDL y al HDL. Ya. El kilomicrón, vamos a acá ubicarlo. Ya. El kilomicrón va a estar compuesto de un 86% de triglicéridos y un 9% nada más de colesterol. Eso sí preguntan, chicos, así que ojo con esto, ¿ah? Ay, perdón. Preguntan cuál de todas las lipoproteínas contiene más triglicéridos, cuál contiene más colesterol, etcétera, etcétera, o cuál es la composición de cada uno. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Empezamos con la vía exógena, los lípidos de la dieta. Lo que va a pasar es que dentro del intestino, yo voy a tener acá mi célula. Vamos a llamar enterocito. ¿Ok? Mi enterocito. Una vez que yo he ingerido o absorbido grasa de mi dieta, o sea, de lo que yo consumo, el enterocito va a empaquetar a esta lipoproteína en el intestino. Su función de este kilomicrón va a ser llevar la grasa que yo he absorbido de mi dieta hacia el hígado, ¿ya? Hacia el hígado, para que pueda ser utilizado para formar otra lipoproteína, perdón, para formar bilis, prostaglandinas y también lo que es la membrana celular. Sin embargo, al momento o para que no se sobrecargue este hígado de tanto kilomicrón, no se sobrecargue de grasa, el hígado también va a formar otra lipoproteína que se va a llamar VLDL. ¿Sí? Forma entonces la VLDL con la grasa que no va a utilizar. La VLDL se llama así porque es una lipoproteína de muy baja densidad. ¿Y cuál es su composición? Está compuesto de un 54% triglicéridos y un 21% de colesterol. Como les digo, está formado a nivel del hígado para llevarse toda la grasa que el hígado no va a utilizar y distribuirla por todo el cuerpo, sobre todo por los órganos blancos, cerebro, riñón, corazón, pero en verdad entre todos los órganos, porque todos los órganos necesitamos grasa. Luego también tenemos la producción de la LDL. Esta acá es Low Density. Esta es Very Low Density. ¿Ok? Entonces, esta Low Density va a ser 51%
colesterol. Y esto es importante también porque esto sí lo preguntan también. 51% colesterol, no tiene triglicéridos. Entonces, al ser pequeña puede entrar fácilmente a las paredes arteriales y dejar su contenido. ¡Pum! Deja su colesterol debajo del endotelio, o sea, en el espacio subendotelial, que es la capa interna de las arterias, ¿no? Por eso es que este colesterol se conoce como el colesterol malo, ¿ya? Porque al final me lleva mi colesterol a las arterias y la mete, la guarda ahí, el colesterol, lo cual obviamente es malo, está niño. Y por último tenemos a la última lipoproteína que es la HDL. Entonces, esta es una proteína de high density. Entonces, high de alta densidad. Va a ser como un disco más que nada, esta HDL. Va a ser como un disco que va a pasar a través de las paredes arteriales. Vamos a hacer que es como un recogedor. Un recogedor. Funciona como recogedor, no sé cómo dibujar un recogedor. Eh, ya parece aspiradora, pero bueno, es un recogedor de colesterol de todas las paredes arteriales. Entonces va recogiendo todo lo que el LDL, no sé, es un niño, por ejemplo, dejando sus caramelos por toda la casa y el HDL pasa barriendo, barriendo y recogiendo todo lo que ha dejado el colesterol. Por eso a este lo vamos a llamar colesterol. Bueno, su capacidad de limpieza de cuánto es también sería importante a ver si lo tienen presente. 22%. ¿Ok? No es que tenga una capacidad de limpiar todo, o sea, ya bueno, pero mi LDL me llena todo de colesterol y ya, pues, pero va a venir mi HDL y lo va a limpiar todo. No, solamente limpia hasta un 22% de la arteria. Por eso se recomienda que tengamos una baja cantidad de LDL, o sea, no tengamos tanto colesterol en nuestras arterias y tengamos una alta cantidad de HDL, para que al final se pueda haber un equilibrio y el HDL pueda retirar la máxima cantidad de LDL de las arterias y haya un balance. ¿No? Entonces, ¿eso todo claro sobre las lipoproteínas? Ya para pasar a explicar sobre la aterosclerosis. Y de acá le van a preguntar harto. Siempre pregunta. Bueno, supongo que no tiene ninguna pregunta. Entonces, ya. Comencemos con la aterosclerosis. Básicamente, tenemos tres posibilidades en las cuales un paciente puede desarrollar una aterosclerosis. Personas con LDL elevado, personas con HDL bajo, este es el bueno, este es el malo, no se olviden, y personas que tienen ambas condiciones. Entonces, uno, dos, tres. Entonces recordemos, si tenemos un paciente que es hipertenso, fumador, diabético, con dislipidemias, con cualquiera de estas condiciones, o todas juntas incluso, además su LDL lo tiene elevado, que esto va a hacer que acumule más colesterol en sus paredes arteriales, eso significa que vamos a tener un endotelio bastante chancado. ¿Ya? Ujú. Este de acá, este es mi endotelio. Todo esto es la luz. O sea, esta capita, las células endoteliales. Eso es el endotelio, ¿ya? Y esta es la luz. Entonces, mi endotelio, con tanto golpe que le estamos dando por todos nuestros factores, por toda nuestra irresponsabilidad de vida, se va a volver disfuncional y va a generar tantos radicales libres que no va a poder neutralizarlos. Entonces, no se olviden, el endotelio produce radicales libres. Y los radicales libres, en verdad, son producidos normalmente. O sea, el endotelio siempre produce radicales libres en condiciones fisiológicas. No necesariamente tiene que haber un daño. Pero el tema es que el endotelio tiene la capacidad de poder neutralizar estos radicales libres. Pero como el endotelio está en disfunción, ya no va a poder neutralizarlos.
porque no va a poder generar sus propios antioxidantes como un endotelio totalmente sano. Entonces, estos radicales libres, ¿qué es lo que van a hacer? Van a oxidar todo lo que encuentren a su paso. Estos radicales oxidan. ¿Ok? Entonces van a oxidar todo lo que encuentran y en este caso, ¿qué es lo que van a encontrar? Colesterol. Entonces me van a generar un colesterol oxidado. ¿Y qué creen? ¿Cuál es la mala noticia? Lamentablemente, acá nosotros tenemos a nuestro HDL bien feliz, viene a recoger todo lo que el LDL ha dejado, pero, oh sorpresa, ve un colesterol oxidado. Dice, ¿qué es esto? No lo reconozco. Esto no es colesterol. Y en verdad, no lo reconoce, no se lo lleva. Entonces, no lo limpia. Lo deja ahí y se queda en la pared arterial. Y pues ahí es donde empieza a ponerse todo mal. ¿Ya? Entonces, básicamente, esa sería la primera parte. Endotelio produce radicales libres. Estos radicales libres no los puede neutralizar, entonces empieza a generar oxidación. Entonces los radicales libres empiezan a oxidar todo lo que encuentran a su paso. ¿Y qué encuentran a su paso? Colesterol. Entonces, colesterol oxidado. ¿Y qué pasa? El HDL no puede retirar el colesterol oxidado porque no lo detecta, lo considera como un... ya, cierto, no lo detecta y encima lo detecta como un cuerpo extraño. O sea, encima dice, no, esto no es colesterol, no es colesterol, yo no me llevo esto. Es más, voy a llamar y voy a decir que he encontrado algo que es raro. Esto no debe estar acá. ¿Y eso qué pasa? Entonces, cuando el cuerpo detecta un cuerpo extraño, ¿a quién llama? A las defensas, ¿no? En este caso, las defensas son los monocitos. Entonces, llama al monocito este colesterol oxidado, el HDL, llama porque dice, hay algo raro acá, esto no lo conozco, lo catalogo como cuerpo extraño, monocitos vengan para que lo destruyan, se lo coman, lo fagociten, lo que quiera. Entonces, vienen los monocitos. Los monocitos van a empezar a circular en la sangre y se van a acercar a mi colesterol oxidado y van a ingresar a través del endotelio. Acá podemos verlo. En el paso 2 ya están ingresando por acá. Entonces ingresan y una vez que ingresan, se cambia de nombre, ¿ok? De monocito, dicen, no, yo no me quiero llamar así, ahora me quiero llamar macrófago. Soy uno afuera y uno adentro, o sea, tengo dos nombres, ¿ya? Afuera monocito, adentro macrófago. Este macrófago va a tomar el colesterol oxidado, este sí lo va a detectar y lo va a engullir, o sea, lo va a ingerir, para cambiarse de nombre otra vez. Entonces, una vez que el macrófago ya tiene al colesterol oxidado dentro, fagocitado, se va a llamar foam cell o célula espumosa. Estas células espumosas se van a agrupar, así como vemos en esta imagen, se pegan varias células espumosas, porque no solamente es un macrófago o un monocito que entra, no, son varios. Entonces, estas células se empiezan a agrupar y esta agrupación es que va a formar una manchita amarilla, hasta una manchita de células espumosas en el vaso. A esto se le conoce como estría grasa. A la acumulación de las células espumosas le vamos a llamar estría grasa. La estría grasa, a ver, esto sí es pregunta examen. ¿Cuál es la primera etapa visible de la aterosclerosis? Ya. Primera etapa visible. ¿Por qué? Porque básicamente ustedes no pueden ver al monocito entrando, no pueden ver al colesterol oxidándose, al HDL, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros vamos a poder ver en el paciente es la estría grasa. Entonces, mientras pasa esto, se van a atraer algunas células musculares lisas de la capa media, simplemente por el proceso inflamatorio. Entonces, luego estas células van a seguir comiendo esas células espumosas, siguen comiendo cada vez más la grasa oxidada, hasta que finalmente pierden el control de lo que están ingiriendo y las células revientan.
estallan y se produce muerte celular, o sea, apoptosis. ¿Qué va a pasar entonces si mi célula espumosa que estaba llena de colesterol revienta? Pues el colesterol va a quedar dentro del intersticio. Y una vez que esto pasa, ya se le llama preateroma. ¿Ok? Preateroma. Cuando el colesterol está en el intersticio. No me acuerdo si estaba acá. No, ateroma. Pero bueno, luego de la estrella grasa, vamos a ver acá con preateroma. Y sí he visto que preguntan, ¿cuándo es preateroma? Cuando el colesterol en el intersticio. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso es que, como les mencioné, ya las células musculares lisas estaban viniendo por la inflamación. Entonces, van a ir formando una cubierta. Y acá las vemos. Vascular smooth muscle cells. Entonces, está acá. Empiezan a formar una capita. Una celulita muscular, otra célula muscular. Y esta genera una cubierta capsular. Entonces, todo este núcleo de lípido que hay va a empezar a llenar, a cerrarse, como que a cubrirse. Y a esto ya se le va a llamar ateroma. ¿Ya? Entonces, cuando yo ya tengo la capa muscular que me cubre el núcleo lipídico, ya se le llama ateroma. Entonces, básicamente el ateroma está constituido por un núcleo lipídico o core y una envoltura capsular que va a obstruir todo el libre pasaje de la sangre. ¿Ya? Entonces, recordemos que esta cápsula no va a ser pues una cápsula gruesaza de músculo, ¿no? Sino que va a ser una cápsula bastante delgada. Por lo que si la persona, aparte de tener esta placa de lípidos, es hipertensa, encima diabética, encima fuma, y encima tiene más colesterol, colesterol alto. Entonces, todos estos factores van a generar que la sangre fluya de forma distinta. Ya no va a fluir en un flujo laminar, sino turbulento. Esto va a golpear, golpear, golpear diariamente, constantemente la placa y esto puede generar que se rompa o se fisure. Y nosotros, dentro de la placa, lo que tenemos es colágeno, ¿ya? Entonces, cuando se rompe esta placa, el colágeno sale, acá está, yo tengo mi plaquita, pucha, mi paciente hipertenso, fuma todo, 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 todo un torbellino, rompe mi plaquita. Sale el colágeno, vamos a poner acá, colágeno, y al momento que el colágeno entre en contacto con la sangre, inmediatamente se forma un trombo. Este puede finalmente obstruir la luz de la arteria y llevar a un infarto agudo del miocardio. Ay, casi lo sé. Ya. Entonces, Eh, eso espero que haya quedado claro. Como les digo, en verdad, bastantes preguntas son de aterosclerosis y te van a preguntar hasta la muerte en todos los ciclos que vienen y vendrán. Así que importante que se lo sepan desde ahorita. Ok, entonces vamos con las anginas. Ese es el penúltimo subtema, creo. Entonces, los pacientes pueden vivir con su ateroma, ¿no ven? Su plaquita, pueden vivir con eso. Lógicamente, no llega la cantidad de sangre normal o adecuada al corazón, pero tomando sus medicinas, cuidándose, la persona puede vivir tranquilamente con su placa de ateroma, no hay problema. Sin embargo, em, lo que va a pasar es que este estrechamiento de la arteria por la aterosclerosis va a poder generar una fluctuación en el flujo sanguíneo, pues, ¿no? Entonces, puede pasar que en un momento haya una isquemia miocárdica transitoria, ¿ya? Por este poco flujo, hay una isquemia transitoria. Entonces, el paciente en este momento va a sentir como que un dolor, un malestar de pecho, y a este dolor, a causa de la aterosclerosis, vamos a llamarlo angina de pecho. Esto básicamente ocurre cuando la poscarga y la demanda miocárdica de oxígeno van a superar la capacidad que tienen las arterias coronarias de poder aportar la cantidad adecuada de sangre oxigenada.
Entonces, básicamente, el estrechamiento de una arteria, como vemos aquí, eh, con aterosclerosis no es fijo y varía dependiendo de las fluctuaciones normales que tiene el tono de cada persona. Sin embargo, a medida que la isquemia aumenta, el pH de la sangre acumulada también baja, el potasio intracelular se empieza a perder, se empieza a acumular lactato, síntoma, bueno, marcador de isquemia. Aparecen alteraciones en el EKG también y se empieza a deteriorar también mi función ventricular. Todos estos factores van a generar que se induzca cierta congestión pulmonar y cierta disnea, que van a ser también como que característicos en un paciente con angina. A ver, ¿y cuáles son los tipos? Bueno, acá también vamos a ver los tipos. Los tipos de angina, básicamente lo que vamos a ver hoy son tres, que es la angina estable, la inestable y la angina de Prince-Metal. La angina estable es la más común, ¿ok? Va a ser una isquemia transitoria. Y, que es lo importante, que se va a desencadenar por el ejercicio. Entonces, va a haber un desequilibrio entre la demanda y el suministro de oxígeno al corazón. ¿Por qué? Porque, o sea, si estoy haciendo ejercicio, corriendo, haciendo ejercicio en un gimnasio, lo que sea, mi cuerpo va a demandar más oxígeno, más sangre, pero no te lo va a poder dar porque tu arteria no está suficientemente abierta, no está suficientemente dilatada, está obstruida. Entonces, esta obstrucción crónica por la aterosclerosis me va a generar este dolor en pecho. Y como les digo, sobre todo en momentos de actividad física o esfuerzo. Y lo característico es que si se activa el ejercicio, desaparece con el reposo. O a tomar una nitroglicerina sublingual, ¿ok? Nitroglicerina sublingual. Este tipo de angina es predecible porque sigue un patrón de duración, frecuencia y desencadenantes, ¿ya? Un ejemplo, ya, un ejemplo vendría a ser, a ver, por ejemplo, Pedro tiene 56 años, es hipertenso, es obeso y fuma regularmente. Entonces, Pedro es un hombre que trabaja en oficina y que tiene una vida muy sedentaria, ¿ok? Y hace algunos meses, ese paciente empieza a notar que siente como una presión en el pecho, como un peso, cuando sube escaleras o no se está llegando tarde al trabajo y camina muy rápido. Entonces, este dolor también indica que se alivia en menos de 5 minutos. Cuando él se detiene a descansar, se alivia y no tiene ningún síntoma cuando está en reposo. Entonces, ese sería un caso típico de un paciente con angina estable. Por otro lado, la angina inestable va a ser básicamente un síndrome coronario agudo, caracterizado igual por la isquemia miocárdica transitoria, pero en este caso va a ser causado en reposo, ¿ya? En reposo o a mínimo esfuerzo. Y va a tener una intensidad un poco mayor que el estable. Pero no va a haber necrosis. No necrosis, por eso todavía no es importante. Esta angina inestable puede ocurrir porque hay alteraciones en la placa, ¿ya? En la estable la placa está ahí, pero está tranquila. En la inestable hay alteraciones de la placa, como por ejemplo una rotura o la formación de un trombo no oclusivo. No se confunda, porque si ya hubiera tapado todo, ahí ya hay isquemia, ¿ya? Necrosis, isquemia, lo que sea, pero no. En este caso, un trombo no oclusivo, que puede ser como esta imagen de acá, que aquí está el trombo, bueno, ahí se ve como que tapa casi todo, pero no tapa todo, ¿ok? Entonces, eso puede generarse. Entonces, se considera una condición de alto riesgo. ¿Por qué? Porque puede evolucionar claramente a un infarto agudo de miocardio.
¿ya? Si no se trata oportunamente. Un ejemplo, a ver, podría ser, no sé, Ana, de 70 años, diabética, hipertensa. Me comenta, o sea, yo soy la doctora y me dice, sí, doctora, he tenido problemas, no, he tenido episodios ocasionales de dolor de pecho en los últimos años. Este, ya van varios años que yo cada vez que subo escaleras me duele el pecho. Pero ya en la última semana he tenido un dolor también, igual que siento como un peso, un dolor opresivo, pero mientras estoy, no sé, viendo televisión. Entonces, me parece raro, doctora, porque no estoy haciendo ni siquiera esfuerzo. Entonces, este dolor me dura más o menos 10 15 minutos y yo ya tenía angina, entonces yo ya me tomaba mi nitroglicerina. Entonces, cuando yo he sentido estos dolores mientras veía televisión, me tomé la nitroglicerina, pero no, doctora, no ha cedido. Entonces, es más, ahora siento como que el dolor se irradia a mi brazo, empieza a sudar frío. Ya, todo eso es típico de un paciente con angina inestable. Aquí no funciona la nitroglicerina, dura más, no necesitas estar corriendo, haciendo ejercicio ni nada, simplemente viendo tele, sentada, leyendo, te da tu angina de pecho. Ya. Y por último, la angina de Prince Metal. La de Prince Metal o vasoespástica va a ser un tipo de angina distinta, porque se produce por un espasmo transitorio. Es un espasmo transitorio de las arterias coronarias y esto va a producir una reducción brusca y temporal del flujo sanguíneo. Y a diferencia de la angina estable o inestable, no se relaciona directamente con la aterosclerosis, sino porque hay vasoconstricción intensa y súbita. ¿Y cuál es otra cosa importante? Responde a bloqueadores de canales de calcio y a nitratos. ¿Ok? Entonces, eso básicamente es la angina de Prinzmetal. ¿Y cómo es que yo de una angina puedo pasar a un infarto? Entonces, como les digo, ocurre, ya acá está la imagen, ocurre la rotura de mi placa. Se rompe mi placa por hipertensión, fumar, lo que sea, obesidad. Se rompe. ¿Y qué se liberaba? ¿Se acuerdan cuando se rompe la placa? ¿Qué libera la sangre? Vamos, chicos, ya vamos a terminar ya. Nada. Ocha. Ya pues, chicos, a ver. Cuando se rompe la placa, lo que voy a liberar yo es colágeno. ¿Ya? Y Yo este puedo colágeno. decirlo, creo que se Ah, libera colágeno y al entrar en contacto con la sangre se van a formar, ¿cómo se dice? Los coágulos, ¿no? Algo así había el explicado el doctor trombo. Mo. El trombo, sí, perdón, el trombo. Sí, exacto, el trombo. Muy bien, gracias por contestar. Ya, sí, mejor que participen, chicos, o sea, equivóquense o algo porque encima les estoy dando la clase para la siguiente, creo que la siguiente semana. Entonces, como para que suelten un todo, que y ya, pues, a ver. Entonces, se rompe esta placa, va a liberar colágeno, toca la sangre, se convierte en trombo. ¿Ya? Entonces se convierte en trombo y este trombo, si el trombo sigue creciendo, puede llegar a ocluir completamente la arteria coronaria y provocar un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Esto. ¿Se dan cuenta? Ese es el trombo. Este rojito. Toda la arteria. Todo lo rayado es el trombo y todo lo amarillo, que lo estoy rayando, es la placa. O sea, no hay espacio por donde pueda pasar sangre. Es trombo y placa, no hay luz. Entonces, esto me genera una oclusión total y esto me da un infarto de miocardio con elevación del ST. Ya. A veces lo pueden encontrar como infarto agudo de miocardio con elevación del ST. A veces les ponen así. Ya.
Pero por otro lado, si la oclusión es parcial, como por ejemplo acá tengo mi pared igual la arteria, mi pared aterosclerótica y mi trombo, que no está tan grande. Ay, ya, no está tan grande, ¿verdad? Acá hay luz todavía. Entonces, aquí va a ser una obstrucción parcial, pero muchas veces ya es suficiente para generar necrosis. Cuando nosotros ya hablamos de infarto, ya hay necrosis, ¿ok? En este caso, cuando la obstrucción es parcial, me va a generar un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, ¿ok? Y por último, ya vemos lo que es la muerte celular y necrosis del miocardio, ¿verdad? Cuando la obstrucción es completa, como acá, por más de 20, 30 minutos, o sea, tu paciente está en la casa, está viendo tele, le da su infarto completo, obstrucción completa, se tapó y está ahí 20, 30 minutos, el corazón va a estar afectado y no va a recibir oxígeno. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a generar una liga irreversible. Y la necrosis va a empezar en el subendocardio. Esto no sé si les vayan a preguntar eso, pero es importante que lo sepan. Subendocardio. Esta es la parte más vulnerable. Igual si no le preguntas, pero ya impresionan al doctor. La parte subendocárdica es la parte más toda la pared del ventrículo, si es que no se restablece el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces acá les he colocado un cuadrito donde pueden tener las características principales del gene estable e inestable, como para que no se olviden, porque sí les van a preguntar en el examen, les van a poner cuánto tiempo dura, te van a poner qué estaba haciendo, estaba corriendo, estaba echado, estaba viendo tele, estaba leyendo. Em, Sí, básicamente eso. Esas características y ya ustedes sacan página estable, inestable. ¿Qué le doy? Nitroglicerina. Entonces, eso vendría a ser, ¿no? Disculpa, ¿podrías repetir la parte del subendocardio porque se entrecortó, por favor? Ah, ya, sí. Lo que les decía es que una vez que ocurre toda la obstrucción total, la primera parte que se va a empezar a necrosar, o sea, por donde comienza la necrosis, es en el subendocardio, que es la zona más vulnerable. Entonces, del subendocardio ya se va por todos los ventrículos. Ahora sí se escuchó. Sí, ahora sí. Ya, chicos, y cualquier cosa, si no se escucha, me avisan, no voy a saber que estoy grabando por las puras. Ya, entonces, eso sería básicamente anginas. De ahí no hay mucho más importante, en verdad. Y luego también vi que en su sílabo le están hablando de biomarcadores, bueno, infarto básicamente, ¿no? Entonces creo que es importante que sepa los biomarcadores. Este, este es cortito. Y bueno, conforme van pasando las horas de un infarto, se empiezan a elevar los biomarcadores. ¿Por qué? Porque hay daño celular. Entonces, estos biomarcadores cardíacos van a ser proteínas liberadas a la sangre cuando hay daño miocárdico y son esenciales para que nosotros podamos diagnosticar, evaluar la gravedad del infarto y poder guiar un tratamiento. Entonces, acá tenemos algunos de los biomarcadores. ¿Ok? Tenemos a las troponinas cardíacas. ¿Por qué hablo primero de las troponinas? Porque son las más específicas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podrían preguntar? ¿Cuáles son los biomarcadores que primero se elevan? O sea, ¿cuáles son los marcadores más específicos que se elevan primero? La La tro- mioglobina. no, las troponinas. Más rápido, ¿no? Claro, la mioglobina es la primera que se eleva, pero ¿qué crees? No es específica. O sea,
si no me equivoco, yo puedo tener hasta un brazo roto y se me eleva la mioglobina. Entonces no es que yo voy y, ay, veo mioglobina, paciente con infarto. No. Entonces, la mioglobina se eleva por muchas causas. Por eso es que los médicos vemos la mioglobina elevada y dicen, ah, ok, bueno, no me dice mucho. Yo me tengo que guiar de la troponina, que es verdad, no es la primera que se eleva, pero es la más específica. Yo veo troponina y si digo infarto, ahí sí, ya. Entonces, las troponinas tienen muy alta sensibilidad y especificidad. Básicamente son el gol estándar con el que yo digo, sí, es infarto, fijo. Se eleva más o menos entre 2 a 4 horas post infarto y alcanzan su pico a las 24 horas más o menos y pueden permanecer hasta 14 días, 12, 24 horas y casi después de 2 horas, 4 horas del infarto aparece. Ya. Luego tenemos a la CPK. La CPK-MB, que es creatinina quinasa, es menos específica, pero es útil en pacientes con reinfartos. Ya, normalmente se eleva a las 3 a 6 horas del infarto, 3 horas, y puede estar teniendo un pico a las 24 horas, o sea, al día del infarto, y vuelve a la normalidad a las 48 y 72 horas. ¿Ya? Cuando hay un infarto agudo del miocardio se eleva, ay, perdón, es útil, como les digo, para detectar reinfartos, ¿ya? Porque disminuye más rápido que las troponinas. Y se dan cuenta, esto es importante que sí se lo sepan, chicos, los días, porque ya esto disminuye en 14 días, o sea, esto es mucho más tiempo que 72 horas, 3 días, acá máximo 3 días, acá 14. Entonces también si les preguntan, ¿cuáles son las últimas en desaparecer? Casi hasta ahora las troponinas. Ya. Luego pasamos a la mioglobina. Efectivamente, la mioglobina es el primer marcador. Si es que no le preguntan es específico, no es específico, o es para diagnosticar. Si no le preguntan eso, pero le dicen cuál es el primer biomarcador que se eleva a secas, mioglobina. Si le pregunta primer biomarcador en elevarse que sirve para el diagnóstico de infarto, troponina. ¿Ok? Entonces, todo eso claro. La mioglobina es una proteína que transporta oxígeno en el músculo, por eso es que se detecta al momento que hay isquemia. ¿Ya? Entonces, normalmente se eleva en la primera o en la segunda hora. 1, 2 horas ya estamos elevados, por eso es la primerita. A las 6, 8 horas ya está en su pico más alto. ¿Y cuándo regresa? En 24 horas nomás. Un día y tú ya no ves a la mioglobina. ¿Ya? Entonces también, ¿cuál regresa más rápido? Mioglobina, fija. Esa es la primera que desaparece. Primera que aparece, primera que se va. Ya. Entonces, básicamente eso. También tenemos algunos otros, ya no son tanto como biomarcadores, sino marcadores, creo yo. Por ejemplo, el péptido natriurético B evalúa el daño cardíaco secundario. Ya, por ejemplo. Ya, y bueno, acá podemos ver la duración, ya no tanto en cuadrito o en tabla, sino ya lo vemos en una tabla no con estas curvas, con las fluctuaciones. Vemos que la mioglobina es la primerita, pero la primerita en irse. Un día y la mioglobina sale. Segunda, la troponina T, la T. Esta es la primera en salir. Troponina I es la segunda. Ya, eso también es importante que sepan. Troponina T es la primera. Y es la última en irse, prácticamente. ¿Se dan cuenta? 14 días. Esta solamente llega a 10. Entonces, ¿cuál troponina es la que vamos a encontrar al día ca- ya 13? Troponina T.
La I no. Ya, luego vemos la I. Luego vemos al CPK-MB. También no dura tanto. Y bueno, el DHL no es importante. Ya, ya lo último. Evolución del EKG. A ver, tenemos entonces angina inestable, angina de Prinzmetal y el infarto. Vamos a ver cómo vamos a ver nuestro electrocardiograma en este paciente. Entonces, tenemos una angina estable, ¿ya? En la angina estable vamos a tener nosotros depresión del ST, su infradesnivel al momento del dolor. Un ST disminuido o infradesnivel. ¿Y qué va a pasar con la onda T? Va a estar invertida. ¿Va a tener onda Q? No. Ya. Entonces, normalmente una angina inestable tiene un EKG normal en reposo. Solamente los cambios van a generarse al momento que está la angina ahí doliendo, que es durante el esfuerzo. ¿Y por qué es que mi EKG es tan estable en la angina estable? Porque la isquemia va a ser transitoria, va a ser reversible. Por eso, el EKG se activa o se modifica durante el esfuerzo, durante el dolor y luego vuelve a la normalidad cuando el dolor cesa. ¿Ya? Entonces acá, ¿cómo está el EKG en un paciente con angina estable en reposo? Normal, ninguna variación. Angina inestable, va a tener una disminución del ST persistente, persistente. Aquí no solamente cuando el paciente está en esfuerzo, sino que está en reposo, durmiendo, echado, leyendo, lo que sea, el ST está en depresión. Igual, también hay una inversión de la onda T, un poquito más pronunciada. Y de ahí, onda Q, no, no hay onda Q. Sin embargo, aquí la isquemia es un poco más severa. Pero no se olviden, no hay necrosis, ¿ya? Entonces, yo no veo necrosis. Si yo no veo necrosis, no veo onda Q. La onda Q me indica necrosis. Ok, también eso, relaciónenlo, como para que puedan aprendérselo un poco más. Entonces, aquí la isquemia va a ser un poco más severa, un poco más prolongada, pero no se olviden, no va a haber necrosis. En la angina de Prinzmetal, acá va a ser distinto. El ST va a estar en un supradesnivel, va a haber elevación transitoria del segmento ST durante el dolor, que cuando termine el espasmo, porque había vasoconstricción espontánea, va a volver a la normalidad. Entonces, la onda Q tampoco, porque no hay necrosis. ¿Ya? Entonces, no se olviden, espasmos coronarios. Y por último pasamos a ya los infartos. ¿Recuerdan que teníamos un infarto con elevación del ST y un infarto sin elevación del ST? ¿Se acuerdan cuál era una obstrucción total? O sea, una obstrucción total que era con elevación o sin elevación. Chicle, para acabar ya, yo también me quiero ir. Intenten nomás, no importa si se equivocan. Disculpa, ¿podrías repetirlo? No, no te he escuchado bien. Por Ah, mi ya, parte, no te escuché de, bien. ya, de que cuando es una oclusión total, me genera un infarto con elevación del ST o sin elevación del ST. Lo expliqué en la diapo de anginas. Sí, va a haber una elevación del ST. Ajá, muy bien. Entonces, siempre que hay oclusión total, hay elevación del ST persistente. Y sí, aquí va a haber una onda Q. ¿Por qué? Porque va a haber necrosis. ¿Ok? Ya hay signos de necrosis.
Otra cosa, en la sin elevación del ST, ahí ya no va a haber necrosis total, va a poder ser una necrosis parcial por una obstrucción parcial. Entonces, como la necrosis está bastante limitada, casi no hay, porque no hay obstrucción total, no vamos a encontrar igual la onda Q. Pero sí encontramos el ST persistente, pero disminuido. ¿Se dan cuenta? Con eso lo podemos sacar. Elevación del ST, elevado el ST. Ah, sin elevación, no. Prince Metal, elevado transitorio. Y de ahí todos los demás, angina estable, un ST disminuido transitorio y un ST persistente en la inestable. Entonces, básicamente eso sería todo, chicos. Ahora pasamos con las preguntas y creo que también están facilitas. ¿Cuál de los siguientes factores es un principal contribuyente al desarrollo de la hipertensión arterial? Es la B. Ajá, bajo consumo de sodio. Obvio, si haces mucho ejercicio no te va a dar hipertensión. Baja ingesta de fibra tampoco, baja ingesta de líquidos no tiene nada que ver. Entonces sí, eso estaba bien directa. Como les digo, estas son preguntas de su examen, ¿no? De exámenes pasados, o sea, bastante accesible. ¿Cuál de los siguientes es un síntoma común en la aterosclerosis en etapas tempranas? Creo que es la B. No, aquí es la D. Cuando el paciente tiene aterosclerosis, lo más temprano, lo más rápido que puede tener o puede empezar a mostrar tu paciente es que le encuentras una presión arterial elevada. El dolor en pecho por la angina, mareos o visión borrosa ya por hipertensión, em, todo eso son como que clínica avanzada o a mediana más o menos tiempo, ¿ok? Pero lo primero que se te va a elevar es la presión, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser. ¿Por qué? Porque mi vaso lo estoy reduciendo por las placas. Entonces, lo primero que va a pasar es que va a haber más presión, porque va a haber una vasoconstricción, por así decirlo, pero no, sino que va a haber obstrucción, ¿no? Y en relación a la aterosclerosis, ¿qué órgano es más comúnmente afectado por las placas? La A. Sí, efectivamente. Aterosclerosis va de frente a las arterias coronarias. Ya. Por último, las últimas dos, ya. ¿Cuál de las siguientes es una complicación grave de la hipertensión arterial no tratada? Es la B. ACV. Ajá, un ACV, daño a un órgano blanco como cerebro. Y si les digo si daño el riñón, ¿qué me da? Creo que sería la A, la hipotensión. No, no es ninguna de las opciones. Pero si yo daño el riñón, me da insuficiencia renal. O sea, la hipertensión me genera insuficiencia renal. Eh, no, lo que yo dije de hipotensión, por ejemplo, era hipoperfusión, que la hipoperfusión activaba el riñón y activaba el sistema renina-angiotensina aldosterona y aumentaba agua y sodio. Eso. Pero esto perpetúa la hipertensión, pero no es una complicación. ¿Y cuál es el principal factor de riesgo modificable para la aterosclerosis? La B, el Consumo de consumo de tabaco. tabaco. Consumo de Sí, muy tabaco. bien, chicos. No sé por qué preguntaban esto en los exámenes. Muy fácil. Bueno, entonces, eso sería todo, chicos. Creo que quedó bastante claro o alguna duda. Ese tema es bastante importante, chicos, en verdad, y viene bastante y viene en todos los años que van a pasar. Ahora todavía le falta por pasar. Así que, ¿tienen alguna duda o les voy pasando de una vez el post-test? Mira, justo en la pregunta 2 de cuál es un síntoma común de la aterosclerosis, o sea, quisiera más o menos entender porque tengo entendido que, em, o sea, la hipertensión contribuye a un daño endotelial, ¿ya? Y esta Ajá. favorece
la formación de placas. Pero, o sea, la hipertensión en sí, o sea, podría como que, o sea, ¿por qué lo consideraría un síntoma de la aterosclerosis? Ya, sí, básicamente como te decía, como yo tengo acá mi vaso y empiezo a formar placas y más placas, esto genera que haya una obstrucción, claramente, este, en mi vaso, ¿verdad? Ya no voy a tener el mismo flujo. Si antes pasaba, yo qué sé, 20 cc, ahora pasa 15 o 10. Entonces, no es tanto por lo que pasa, sino porque va a tener un espacio más reducido. Y si yo tengo un espacio más reducido, pero quiero pasar la misma cantidad de flujo, lo que va a pasar es que va a aumentar la resistencia vascular periférica. Si yo aumento la resistencia vascular periférica, regresamos a la fórmula y se va a aumentar mi presión arterial. Básicamente todo es por la fórmula, ¿no? Ay, PA es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Como te digo, si hay menos espacio para que pase la misma cantidad de flujo, porque aquí el gasto cardíaco está bien, ¿no? No me falta gasto cardíaco, no estoy perdiendo, no estoy perdiendo sangre ni nada. Entonces, mi gasto cardíaco está ok. Entonces, eso se mantiene constante. Pero el espacio por donde yo quiero pasar la misma cantidad de sangre está más chiquito por las placas. Entonces, esto aumenta la resistencia vascular periférica. Y esto, por lo que expliqué de relación directa, inversamente proporcional, afecta a mi PA y lo eleva. Y como te digo, básicamente ese es el primer o un signo temprano. No te digo que sea el único. Sí puedo tener dolor torácico agudo, pero más adelante. Puedo tener claudicación también intermitente, pero más adelante. Mareos y visión borrosa también. Eso tienen los pacientes, sobre todo que tienen hipertensión, pero ya muy elevada. Cuando su hipertensión está descontrolada, 200, así llega, con la sistólica, sienten mareos, ven lucecitas. Entonces, sí es un signo, pero ya son pues como que más adelante, ¿no? Más avanzados. Y como acá la pregunta, por eso te quería confundir la pregunta, porque te dicen etapas tempranas, o sea, como que lo primerito que tú ves. No sé Ah, si ok, quedó es que claro. Es Ajá. que lo que pasa es que yo como que o sea, la verdad yo hubiera marcado la B porque, o sea, yo considero que, o sea, tengo entendido que la hipertensión es como que un factor o una condición para favorecer la formación de placas, pero, ok, o sea, ese era Claro, más o pero menos no es, ajá, no es mi, el único caso por el que te da, o sea, en verdad la hipertensión no es como que tengo hipertensión, tengo placas ateroscleróticas, por si acaso. O sea, es muy común porque estas pacientes que tienen hipertensión a veces son obesos, son diabéticos, ¿no? Mucha de esa gente tiene todo, pero no es que sea, esto me da esto. Eso no es fijo, por si acaso. La presión arterial puede ser causada, no, perdón, las placas ateroscleróticas básicamente son causadas por lo que les dije, o bajo LDL. Sí, no, perdón, alto LDL o bajo HDL o ambos. El paciente consume mucho colesterol, tiene poco, consume poco colesterol bueno, entonces no tiene suficiente para barrer. Todo eso hace que se genere lo que es la aterosclerosis, no necesariamente la hipertensión. ya está bien, gracias. Ya, entonces ya les pasé el post-test y ya pues chicos, entonces creo que ahí quedamos. ¿Ninguna otra duda? No, ya bueno. ¿Cuándo es su examen, saben? Voy a dejar de grabar ya. Yo supongo que es